Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dice que les va yendo? Comenzamos un nuevo programa en este bendito país, campeón del subdesarrollo, en donde la gente que se mantiene en regla es castigada duramente cada año por los impuestos por el gobierno, mientras que la gente indecente que va de los mismos sigue, como diría el eslogan de un añejo whisky, siempre tan campante, vieja. Efemérides, un día como hoy, pero un poquito más fresquito, nace Teto Flores, autor del famoso vals Hoy como ayer, pero anteayer. Santoral, hoy se celebra el Día del Santo Botón. El pronóstico del tiempo indica que la temperatura irá de muy calurosa por la mañana a muy calurosa por la tarde, terminando con un no pasa luego este calor a la noche. Buenas noches, Asunción. Mientras el calor sacude la República, la ciudad bulle de gente en las calles, en las veredas, en los arrabales, reuniéndose en grupos varios que se juntan alborozados para compartir la misma actividad, enviar mensajes de texto a los que no estén presentes. Buenas noches, Asunción. Los vientos serán del este o de aquel, rotando hacia aquellos lados. Máxima y mínima pronosticada para hoy es de 318 grados Kelvin. Así que, ¿qué hacemos? ¿Nos congelamos o nos derretimos? Averígüelo, Vargas. Andanos allá copiando hielo, ya por las dudas. Buenas noches, Asunción. En deportes, Paraguay campeón absoluto del tiro al blanco con restos de croqueta y empanada. Bochas, apasionante definición este domingo. De persistir la paridad irán a los penales. Y así, desde esta tierra de narcos y de flores, y de desencanto y fantasía, de cloacas y poesía, de cianobacterias y melodías, de baches y alegrías, les decimos: ¡bienvenidos al mundo! ¡Bienvenidos al Paraguay! ¡Bienvenidos al depósito de agua! ¡Vieja! Servicio a la comunidad. Personas se encuentran en condiciones de no retornar a sus paraderos. Las personas siguientes se encuentran perdidas. Perdidos. Oscar Piraña Benítez se perdió en las inmediaciones de la Plaza Urunaga. Perdidos también. Raúl Quilombo Foco Pintos se perdió en las inmediaciones de las calles Lomas Baladí y Justo en el Melón. Perdido también Rolando Luz Alta Figueredo se perdió en las inmediaciones de las calles Pájaro del Monte y General Electric. También se encuentra perdido Rolo Ñatiú Britos se perdió en las inmediaciones de las calles Virgen de los Ogües y Las Lobos Laszlo Boy. También se encuentra perdido Torteta Ferreira se perdió en las inmediaciones de las calles Tabarelli y Sargento Gabriel González. Cualquier información que pueda servir a estos individuos para retornar a su domicilio será una información agradecida, sobre todo por sus señoras. Este fue un servicio a la comunidad. Bueno, seguimos en el depósito de... vamos a ver qué tiene nuestro DJ residente. ¿Qué estamos escuchando, José? Hoy estamos escuchando a Patrick Cowley, Do You Wanna Have Fun? Tema de los 80, y repasamos toda la música de los 80. Estoy haciendo una receta nueva. Estoy muy ochentoso esta semana. Saludale a la gente que te está mandando saludos, José Ferrari. Saludos, muchas gracias por vernos. Todo el mundo me dijo que sos muy simpático, pero que no vendés muy bien, dice. Porque todavía no tenemos nada, dice. No tenemos nada todavía, ¿verdad? Pero está todo disponible acá. Está disponible. Si quieren auspiciar... Mira, Tonita está... yerba mate. Es una receta nueva. Pues ya está poniendo ahí. Ahora, te puedo dejar un ratito, voy a traerlo para devolverme. Bueno, ahí se va todo. Tenemos los panchos que son de... Claro, que son de... Todavía no sabemos. Claro, pero muy pronto vamos a ver Pero eso. además tenemos, bueno, los condimentos. Sí. Estamos vendiendo todo acá. Y escuchando muy buena música, por supuesto. Y claro, y ese es el mix que hace ahora DJ Pancho, ¿verdad? Venga, ¿por qué no le preparamos un panchito? Tony está preparando mientras tanto. Vamos a sacar un... Está por estar. Por fin vamos a comer. Présteme el... Ahí va. Mira, al empezar el programa ya estamos comiendo pancho. Y ayer terminó el programa y no comimos. Qué bárbaro. A ver si saca uno ahí. Me pasa. Ahí está. Bueno, cuidado.
Esto ya está, qué buen pancho, ¿eh? Bueno. Esto tiene... Pantalón, ahí está, Sabrosísimo, ¿vean? Ella se va al amigo. Chao. Ahí está. Bueno. Ahí está. Espera. No, vea. Yo llegué. Vení, no, vamos a poner todo. Claro, vamos a hacer. Tony, vos entendés esta parte, ¿eh? Sí. ¿Qué marca es este? No Ketchup. tenemos todavía. No tenemos. Es un ketchup sin marca. Salsa de tomate que todavía no sabemos bien qué es lo que puede ser. Próximamente la salsa de tomate que más se vende en el país. Sí, exactamente. Bueno, Y bueno, y estamos implementando Yo te servicio de voy a delivery devolver. también, ¿eh? tenemos delivery. Tenemos Tony, servicio de tenemos delivery. Acá está la catapulta. Con la catapulta hace el delivery. Sí. Acá le pone el panchito. No nos alcanzó todavía el costo para la moto, entonces con la catapulta hacemos Claro, servicio de vos más o delivery. menos calculado dónde querés que vaya. Tenemos 5 cuadras en la redonda, más o menos. El bueno, portero delivery. Catapulta 5 cuadras en la delivery. redonda, sí, por ahora. Hasta 5 cuadras Hasta en la 5 redonda. cuadras, sí. ¿Escucha? A ver, ¿Está sonando el teléfono? ¿Otra vez? llamada, tenemos llamada. Hola. Bueno, hola. Oh, Quique y otra vez será. Hola. Hola, Kike. otra vez, Quique. ¿Cómo ve el programa, Le Quique? dice buenas tardes en vez de buenas noches. Buenas noches, Quique. Tenía una marca, la ponía ahí porque es un programa muy visto, yo los aprecio a ustedes. Gracias, ¿Saben Quique. quién más los aprecia mucho? ¿Quién? Bien, Kike. Espera. Ahí está con alguien, está con alguien. A ver, Quique. Buenas noches, Alberto. Jorgito. Jorgito, ¿cómo te va? Nuestro bailarín favorito. Hola, Hola, José. Jorgito. Hola, ¿cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, les deseo éxito. Alberto, yo también tengo un espacio disponible. No, espera, Jorgito. ¿Tiene algo que ver, ¿Vos ¿tiene algo querés- que ver con el pancho? No, espera, Ferro. ¿Cómo que tener un espacio disponible? ¿Qué quiere decir eso, Que Bolívar? está disponible. Yo sé que está disponible, pero digamos que no es que... No seas mal pensado. No es que vendemos cualquier cosa acá, No, pero Jorgito. con oficiante, me imagino. Claro, para la pizza. ¿Eh? Me dejó pues, otro que tenía un espacio reservado. Perfecto. Entonces, bueno, él aporta su espacio Jorge Les disponible. deseo Jorge. éxito. Gracias, Jorgito. Si quieres se lo coloco. Jorgito, no, espera, Jorgito. Guardame un pancho. Sí, le vamos a dar un pancho. Jorgito, gracias por llamar, que nos acompañe y que sintonice este programa. Realmente para nosotros, sí. nos sentimos gratificados porque gente como Quique, como vos, Gracias. que escucha, que ve Gracias, este programa, mejor dicho. Y todos en la casa de Kike, ¿eh? En la casa de Quique están, Jorgito. Invítame a bailar también. ¿Cómo? ¡El perreo! ¿Quiere que le invitemos a bailar? No. Bueno. Este es un programa Dale, donde no. odiamos la danza. Dale, gusta una chuleta. Yo la música la pongo, pero bailar no. Bueno. Yo no la pongo nada. ¿Qué mejor- pasa? Prefiero Mira que están hablando. no ponerla. Yo no la pongo. ¡Chao, chuleta! ¿Eh? Espera, Quique, ¿qué es lo que es eso? Quiero que me invites a bailar, chuleta. A usted le habla. A mí no. Bueno. Gracias por la llamada, Jorgito. Gracias, Quique, siempre en sintonía desde tu casa, en sintonía, digo, pero bueno, siempre viendo el depósito de apoyo. Una pregunta. Quique. Una pregunta, No te Quique. escuchas, Quique, grita ¿Qué le mucho. pasa? Tranquilízate, Quique. Quique. Kike, marcó un cambio. ¿Me escuchás? Quique, ¿me escuchás? Quique. ¿Qué hace? ¿Qué le hace? Kike. ¡No me gusta! Le está haciendo cosquilla con... le está haciendo cosquillita. Bueno, Quique, Tony te quiere decir algo, Quique. ¿Sabes lo que más me gusta? ¿Qué? El pancho bien calentito. ¡No! Está comiendo Tony ahora. Para ustedes. Bueno, gracias, ya se Gracias, quiere ir. Quique. Ya. Chao, Quique. Gracias, Kike. chao. Gracias, Jorge, a todos. Habla pero no escucha, Quique, ¿entendés? Es raro, porque no presta atención. A ver. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Y vamos a poner un José? poquito de música y creo que ustedes tienen algo, ¿no? Ah, no, ya es la hora de irnos a algo Totalmente diferente, vieja. Desbloquearán las listas sábanas. Congresistas de ambas cámaras del Congreso reconocieron que estaban en un error. Ciclo de cuentos Chiro. A continuación, el horóscopo de Ñachina. Anguyá, 1948, 60, 72, 84, 96 a 2008. ¡Hola, Seba! En este 2015 en Guyá tenés que tranquilizarte nomás, mi hijo, porque no va a ser un año fácil para vos. No así para tu señora que se va a ir con otro que tiene más plata que vos. No obstante, gracias a que se va a tu mujer, vas a bajar de peso y vas a tener futuro como modelo porno. ¡Feliz 2015, Anguyá! Güey, 1949, 61, 73, 85, 97 a 2009. ¡Hola, Seba! En este
año tu economía como la de todo el mundo va a mejorar o si no, que tú puedes empeorar. Si compras dólar, mejor que sean dólares canadienses y cambia tus rublos rusos por peso curepí para traer vino. En el amor, güey, cornudo como siempre en el güey. ¡Feliz 2015, güey! Yaguareté, 1950, 62, 74, 86, 98 a 2010. ¡Hola, Seba! Vendí Yaguareté, pero a vos no te importa porque sos un contrabandista y con el contrabando ganas mucha plata. Lo que te puede pasar en este 2015 es que las autoridades te roben tu plata y se repartan entre ellos. Así que cuídate de los funcionarios corruptos, Yaguareté. Ladrón que roba, ladrón al cuadrado y badulaque. En el amor, tu macho siempre te espera. ¡Puto! Este ha sido el horóscopo de Ñachina. Seguimos, Albert. Estamos Seguimos. al aire. Ah, bueno, perfecto. Ya volvimos. El depósito de Apogo. Bueno, estamos acá en el lugar. ¿De quién va a ser? ¿Verdad? Sí, ¿de quién va a ser? ¿Cómo te sentís, Tito, con este tema? Me siento bien. Qué suerte. Yo me siento bastante alto. No me puedo con mover esta- mucho, no me puedo... Fuerza. No hay mucho espacio disponible ahí, Tito. No, ahí no. Bueno, acá estamos sacando los pedidos de la gente porque el depósito de Apogo tiene mucho material para mostrar. Yo soy el que Acá- tengo lentes. Acá Mira. dice Secretaría del Tenemos. Queen. ¿Ustedes se acuerdan de este? Tony la vieja jugada, ¿no? Tony, Secretaría como Secretaría del Queen Bae, ¿se acuerdan ustedes? Está Acá Buda ahí, nos Buda. piden. Buda. Buda querido, Ah, sí. aquí te invitado Buda. Pero ustedes se acuerdan cuál era, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, era una campaña que... Porque está cuñada que es para la mujer, ¿verdad? Sí, claro. Pero a veces, El hombre también necesita necesita ayuda. protección. Necesita apoyo. Y bueno, hicimos algo al respecto. Vamos a ver un poco. Eso. ¿De dónde me veniste otra vez? Estaba en una reunión en la oficina, mi amor. Pero vos qué te pensás que te voy a creer, Aina, Aina, pelotudo, Aina. desgraciado, infeliz, borracho, muerto de hambre. Aina, me vengo. Estúpido. La violencia en el hogar no debe ser callada. Si un caso como este es frecuente en tu vida, no te quedes callado. La Secretaría del Quimbaé está para protegerte. Denuncia tus problemas y no te quedes esperando que tu mujer vuelva a maltratarte. Secretaría del Quimbaé. Quimbaéate. Estamos para defenderte. Y ahora nos vamos a algo totalmente diferente, viejo. Alberto Longo, directamente desde el lugar de los hechos. Hace poco estuvieron por el país y nosotros tenemos la nota exclusiva con los 3 Reyes Magos. ¿Cómo estamos? Veo 2 nomás acá. No, somos Melchor y Gaspar. Y Baltasar no era que... No, él está en otro canal ahora. Y entonces trajimos a este. Ah, bueno, hay un tercer Rey Mago, entonces se están renovando los Reyes Magos. Bueno, son del Oriente. Embalsamar. Ah, él se llama Embalsamar. Muy bien, Embalsamar, perfecto. Son Reyes Magos que vienen del Oriente y yo estudié algo, así que según lo que yo leí, vienen o de Persia o de Babilonia. A ver si me quita la duda. Venimos de Salto, la República Oriental del Uruguay. Ah, de Salto, Uruguay. Ustedes son uruguayos. Orientales, vos. Vos, los 33 orientales, Uruguay. Jamás pensé que los 3 Reyes Magos eran de Uruguay. Realmente me sorprende. Pasa que somos la filial, vos, para Sudamérica, los 3 Reyes Magos, ¿verdad? O si no, el viaje de los viejitos es larguísimo. Hay una filial acá. Somos una especie de franquicia. Los viejitos envían las cartas y nosotros repartimos acá por la zona. Ah, ¿por la qué zona? Por República Argentina, Brasil, Rodríguez, Francia. Ah, bueno, por acá cerquita entonces están repartidos. Bueno, ¿y qué es lo que más se pide? Y originalmente traíamos incienso, oro y mirra. ¿Sí? Pero con el tiempo cambiamos y ahora traemos loro, Nintendo y mirra. Por el calor, ¿viste? Bueno, sí, realmente. Bueno, hay algunos... Por ejemplo, trajimos un pedido. Por ejemplo, a ver acá, esta es una carta de... Nosotros recibimos la carta, pero esta es una carta que le traemos a Calais.
Ah, mira, bueno, el 1 espada, eso pidió una carta. Sí, nos escribió pidiéndonos una carta y acá está. Escribió una carta pidiendo una carta, Caleb. Ya se quedó una carta. Mira, el año pasado le regalamos un cubilete con 6 dados para que tenga más posibilidades para la generala. Ah, mira, boche. Sí. Van trayendo regalos. ¿Qué otras cosas trajeron? Trajimos un diccionario español, inglés, guaraní. Ah, sí. Ah, bueno, perfecto. Es para que para Portillo, ya sé. Le pidió Portillo. No, de onda. Le trajimos de onda. Ah, no pidió, le trajeron Acá perfecto. hay una brújula. ¿Una brújula para quién es la brújula? Sí, para el nuevo rumbo. Ya, perfecto. Bueno, así estuvimos entonces. Así vamos cumpliendo los pedidos de la gente, ¿viste? Me doy cuenta. Bueno, los Reyes Magos había sido que son orientales, pero del Uruguay. Reyes que vienen del Oriente, de la República Oriental. Y bueno, tuvimos la oportunidad en exclusiva, Alberto Longo directamente. Alberto Longo, ¿viste que siempre le ponen agua para los camellos, pasto para los camellos? ¿No pudieran dejar algo líquido, fresco para los Reyes? Ah, claro, el calor, los Reyes están sufriendo. Bueno, en fin. Alberto Longo. Bueno, desde el lugar de los hechos. Soy el Verga Larga y soy por sobre todo un candidato honesto. Y si te robo, que de hecho lo voy a hacer, ¿verdad? Yo te prometo no robar más que un 20 a 30% máximo. Y yo les prometo transar entre todos los paraguayos para mejorar así los ingresos, ¿verdad? Sobre todo los míos, de mi familia, de mis amigos y de mi correligionario. Votame y con tu voto estarás asegurando mi salud y la educación de mis hijos. El grupo Los Panuncios y este es un tema de denuncio. Parece un cuento chino, la falta de caminos, las rutas de promesas solo son. Te digo con razón, para que lo comentes, se caen ya los puentes de tan viejos que son. Por eso yo me quejo cuando hay elecciones, no entiendo las razones por qué votas así, rifando tu país, votando a los caudillos y solo picadillo es lo que conseguís. Atendete. Ahí está. Ahí está. Venite, estoy contigo, venite. Estoy contigo. Andate como contito. Con el camarógrafo andate un poco. Espacio disponible para peluquería, Exactamente. Podemos tener peluquería ahí, Tony. Trata, es espectacular. Espacio disponible. Muy bien. Bueno, seguimos viendo. Está acá algo, revolé bien. La gente nos envía sus pedidos y nosotros les complacemos. Tenemos mucho material. ¿Qué viene, Chino? Boria Who PlayStation. Este es, claro. Está de moda, pues, el PlayStation. Está de moda hace unos años. No todos tienen, digamos, el poder adquisitivo como para... Pues sale carito eso. Entonces, ¿cómo hace la gente, digamos, del campo que no tiene de repente el poder adquisitivo para un PlayStation? Está el Boria Who PlayStation. Así mismo, ¿verdad? Le ve todo tu Yari y Albert. Sí, gracias, Grace. Bueno, vamos a ver el Boria Who PlayStation para ustedes. Ya apareció el nuevo juego que revolucionará al campesinado. Long PlayStation. Jugá el sensacional juego Partidí. Podés hacer miles de jugadas. Y como regalo especial, el sensacional juego Guerrilla. Long PlayStation, un juego en donde vos sos el protagonista. Que no falta en tu rancho. No te pierdas este sensacional juego. Long PlayStation, el juego que revolucionará al campesinado.
Qué corto resultó esto, ¿eh? Nos vamos despidiendo, ¿eh? No nos Nos queda vamos otra. despidiendo, Tito, pero antes tenemos que agradecer a la gente que nos viste. Estoy hablando de 0 grados, jeans, camisas y también a la gente de Hidrosanitario. Muy bien. Tony. Los hidrosanitarios no por la camisa, sino por el Claro. artefacto que nos ayuda a evacuar estas noticias y todo este programa de la mejor manera posible. Tenemos que ir, nos contamos y nos vamos, ¿eh? Contamos y nos vamos. 1, 2, 3. Bueno, chao. Y ahora nos vamos a algo totalmente diferente. Le drogaron a mi ñoño, siento como un moño aquí en mi garganta. Sé que no fue la tortilla ni fue la costilla la que me atraganta. En mi vientre hay un vacío, eso desconfío, apinore y pama. Cuando en mini yo te veo, siento un culebreo, hashetar Obama. Cuando se mueven tus rulos me desarticulo, un calor me abraza. Si te veo ya no escucho, siento como un chucho, no sé qué me pasa. Siento algo muy extraño, algo como un caño, como una palanca. Y no creas que te engaño porque me hace daño cuando se levanta. Siento como una euforia, me siento en la gloria, una cosa rara. Y me surgen unas ganas de encontrar un cana y romperle la cara. Tienes algo tan bonito, algo redondito, sos como una maja. Y aunque hoy ya no te enhebre como un buen orfebre, me haré una laja. Y otra vez. Será